Hola, hola a todos, muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, vamos a esperar que entre un poquito más de personas para ir dando comienzo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este charla legal número 4, episodio número 4. Vamos a ir. Bienvenidos. Bueno, el tema de hoy un poquito diferente a lo que hemos tratado estos días, en los 3 episodios anteriores de charla legal. Hoy es con un tipo bastante experimentado en la materia, que es médico, abogado, docente universitario. Fue compañero mío durante el pregrado. Este, como en la parte final del pregrado. A ver, para que demos comienzo a este cuarto episodio. Hola, buenas tardes. Hola, Sanders, ¿cómo estás? Bien, bien, mi querido doctor, ¿qué me cuenta? ¿Cómo va Bien, todo? bien. Un abrazo para todos. Bien, aquí viendo, saludando a todas las personas que se están conectando. Bienvenidos todos. Este live esperemos que sea de mucho interés y de mucho gusto para todos ustedes. Bueno, les cuento antes de empezar y pedirle obviamente a Sanders que se presente para los que no me conocen. Bueno, me llamo Jordan Rojas, soy digámoslo así, como el presentador pues, de este podcast por Instagram y Twitch, que se llama Charla Legal. Este es el cuarto episodio. Eh, bueno, para las personas que de pronto el live no se lo puedan ver completo, digamos, en este momento, lo van a poder ver en YouTube. Me pueden seguir en mi cuenta y de Instagram, y lo van a poder ver en YouTube resubido. Listo. Bueno, Sander, por favor, preséntate, cuéntanos un poquito de ti, qué andas haciendo, un poquito de tu recorrido profesional. Bueno, muchas gracias, doctor Jordan. Bueno, yo soy médico, soy abogado, mi nombre es Sanders Lozano. Como les decía, soy médico y soy abogado, médico de la Universidad Sur Colombiana y abogado de la Universidad Militar. Sí, Entonces, soy también docente universitario y bueno, también soy columnista en un medio de comunicación que se llama Al Poniente sí, y muy interesado en todos estos temas bioéticos, ¿no? Del aborto, también de la eutanasia. Por ahí pues también tengo algunos libros publicados. Entonces, bueno, digamos que me gusta este tema académico y te agradezco mucho de verdad la invitación a participar en estas charlas jurídico-médicas hoy. sí, sí, sí. Hoy en día abarca mucho, digamos que este tema toca muchas fibras. Digamos que te cuento un poco por qué nació Charla Legal, porque decidí empezar a hacer esto este año precisamente. Uno, pues porque tengo el objetivo, obviamente, pues de tener más presencia digital. Y dos, porque hay muchas personas que están interesadas en muchos asuntos, ¿cierto? Inclusive, pues a ver, yo me dedico y lo que me he dedicado durante el 2020, 21 y 22 es apoyar emprendedores. Uno no sabe, de pronto de una charla de estas pueda salir algún emprendimiento que entre a solucionar algún problema que se esté como presentando, digamos, en cualquier asunto, pues prácticamente, ¿no? Digamos, inclusive en temas de aborto y demás se puede innovar, se puede emprender. Entonces, de pronto puedas llegar a ser el del interés de alguna persona. Entonces, ese es como el interés, llegarle a las personas que entiendan un poquito, digamos,
sin tanta como tanta dificultad, tanta complejidad, asuntos, posturas, y adicional, digamos que este tema sí que sí toca, digamos, en la sociedad, toca muchas opiniones, creencias, inclusive temas éticos, de si es correcto o no es correcto, ¿no? Religiosos, entonces hay como mucho interés, pero pues poco se le da como la importancia a estos espacios para tratarlos desde un punto de vista un poquito más técnico, ¿no? Sí, y es un tema muy coyuntural, ¿no? Coyuntural. Hace poco en Argentina se aprobó una ley de la despenalización total del aborto Ujú. Que para allá en teoría vamos, ¿no? y digamos, sí, En pues teoría. está el proyecto de ley, hay un proyecto de ley que está por ahí cursando y también la Corte en este momento está haciendo una revisión nuevamente sobre ese tema. Sí, Entonces, pues ahí hay algunas consideraciones muy interesantes jurídicas, ¿no? sí, Jurídicas sobre esa revisión y bueno, y están como un poquito embolatados en la Corte, los he visto últimamente con temas de recusaciones, sí. con temas de impedimentos, el otro día estaban que había un empate, lo cual es muy Muy raro inusual. porque se supone que en las altas cortes, sí, se supone que en las altas cortes pues el número de magistrados es impares justamente por eso, ¿no? Sí, Para evitar los empates. Entonces, es un tema muy coyuntural y como lo dices tú, toca muchas fibras y sobre todo desde el punto de vista académico, muchas veces se entra en la discusión del tema del aborto muy desde digamos, desde las opiniones muy ujú, viscerales, ¿no? Y no se ve digamos, los argumentos jurídicos de pronto que la Corte tomó cuando en el 2006 decide despenalizar en 3 casos específicos. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones de fondo y por qué no despenalizaron todo el aborto, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay unos temas bioéticos que son bastante delicados, bastante, digamos, complejos, como dices tú, que tocan muchas fibras, pero más allá digamos, de la idea de dar opiniones al respecto, porque por supuesto yo tengo una opinión sobre el aborto. sí, Me parece que este espacio es muy precioso y muy valioso, sobre todo porque más que opiniones, yo creo que podemos dar como abogados y también como médico que ujú, soy, algunos insumos que le pueden servir a las personas para que hagan sus propias conclusiones y tomen sus propias posiciones al respecto, ok. ¿no? Y su propia No, y opinión eso es importantísimo. y con algo más exacto, con algo más de Ujú, estructura, más allá de la simple opinión, de pronto, eh, digamos, hablando en temas de, por ejemplo, de tema de libertades, sí, ¿no? Que es probablemente uno de los más importantes argumentos que la gente da cuando habla de esto, pero también hay otros temas ahí de fondo. Entonces, este es un espacio que me parece muy valioso para que justamente las personas, más allá de pronto de nosotros dar una opinión sobre y tratar de influir en eso a las personas, más bien que los que escuchen este live ujú, tengan esos recursos, esos instrumentos como para que se hagan su propia opinión un poco con un poco, digamos, más de profundidad. claro. Ujú. A ver, te quiero preguntar antes que nada, bueno, tú siendo médico, ¿por qué te dio por inscribirte en la carrera de Derecho? ¿Por qué te dio te levantaste un día y dijiste, no, quiero tener una segunda profesión y esto tiene que ser abogado? ¿Cómo fue el tema? Cuéntanos un poquito esa Bueno, historia, el porqué de sí, esa decisión que es comprensible, porque son carreras que, o sea, el derecho complementa muy bien cualquier carrera, ¿sí? Complementa, o sea, es una sí, carrera que puede ir de la mano con cualquiera, llámese, hoy en día, por ejemplo, se requieren mucho ingenieros de sistemas, programadores que sepan de derecho, o abogados que sepan de programación. sí. Entonces, o sea, hoy en día el tema está tan abierto que el derecho encaja casi que en cualquier parte, pero ¿por qué te dio a ti por tomar esa decisión? Hay una cosa curiosa, yo siento que a los abogados les llama mucho la atención, les da como curiosidad los temas médicos porque son también, digamos que se ven en la carrera
y pues hay cierta, pues obviamente no hacen parte de su esfera de conocimientos y muchas veces necesitan de esos claro. conocimientos, ¿no? Sobre todo en el tema penal, por ejemplo. Y son más bien pocos los médicos, y esto es algo que incluso yo tengo amigos que dicen que yo soy un peligro, porque imagínense, médico y abogado. Entonces, eh, son pocos los médicos que, digamos, se interesan por estos temas Ujú, y si hay algo que me he dado cuenta y es justamente la debilidad que tenemos muchos médicos porque desconocemos las normas, desconocemos, eh, digamos, cómo es en general el régimen jurídico que nos acoge, ¿no? sí. Y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros pacientes. En nuestras manos recae una responsabilidad enorme y muchas veces cometemos errores justamente por el desconocimiento. Ujú, Eso fue una cosa. Pero yo también cuando terminé el colegio, yo era muy bueno, me acuerdo, en sociales, en geografía, historia. De hecho, yo si no pasaba medicina, mi carrera iba a ser historia. ujú, Eso era una sí. decisión, pero pues pasé a medicina. Y cuando salgo, yo quería ser psiquiatra. Pero también siempre me llamó la atención y la idea del tema del derecho. Sentía que era un complemento muy bueno y además yo también sentía que había muchos médicos que tenían problemas jurídicos, Ujú, ¿no? Y ese desconocimiento era los que los llevaban justamente a tener esas dificultades jurídicas. Entonces yo sentía como la necesidad de aportar, además tengo bastante experiencia clínica y aportar no solamente desde lo clínico, sino desde lo jurídico. Y también pues soy, ahí de una te respondo que por qué soy profe, porque siento que desde la academia y desde la escuela y desde la formación aporto más, digamos que incluso desde la parte clínica, porque siento que es en digamos, la educación, hace falta mucha educación, pero no solamente a los médicos, en general la educación jurídica es una falencia, digamos, rampante en muchas personas, sí. ¿no? No conocemos nuestras normas, nuestras leyes, muchas veces incluso no conocemos cómo es la estructura del Estado, no lo entendemos y eso lleva a cometer muchos errores. Entonces, fue una preocupación básicamente como por suplir esos vacíos y también como de alguna manera pues estar dispuesto para mis colegas en el caso de algún, no sé, algún tipo El de día que algo se intervención como presente, un abogado. el día que suceda puta, la cagué. Sí, no, y como tú dices, es cierto, el derecho se mezcla perfectamente con cualquier Ujú, cosa. Y la salud tiene, no sé si es algo malo o algo bueno, pero es algo, es una realidad. Y es que en Colombia la salud está extremadamente normatizada. sí. Todos los días sale una norma, todos los días sale una resolución, todos los días sale algo Ujú, nuevo pero no todos los días los médicos nos estamos capacitando sí. en eso. Te pongo un ejemplo, en medicina hay una cosa que se llama el código amarillo que se implementó justamente por el tema de violencia sexual, sobre todo en niños, en Sí. mujeres. Y cuando el ministerio saca esta resolución, que básicamente es un protocolo de manejo para pacientes que digamos que tienen o que se han enfrentado a estas situaciones de violencia sexual, hay que hacer toda una serie de pasos para garantizar de alguna manera sus derechos, no como médico, no como abogado, sino desde el punto de vista de la Ujú, salud. Pero yo me di cuenta que muchos médicos leían la resolución y no la entendían, el paso a paso, no se hacía la suficiente sí. pedagogía y han habido muchos médicos, de pronto, incluso, digamos, cercanos a los que me ha tocado de alguna manera asesorar porque terminan embarrándola de una manera, pero de una manera, digamos que un abogado no entiende cómo es posible que eso pase, pero pues es que no todos tenemos ese Sí, conocimiento. pero hay un Entonces, tema, pero por también hay eso, un tema que yo por ejemplo, en el episodio tercero, que me tardé en subirlo a YouTube, pues, porque lo hice en Twitch, y fue que hay una preocupación también, y es que nosotros también tenemos una responsabilidad muy tremenda, digamos, las personas que
que estamos redactando leyes, que estamos haciendo, escribiendo las resoluciones y demás. Y hay una situación preocupante y es lo poco que nos estamos haciendo entender. ¿Sí? Entonces, lo ideal, ¿qué sería? ¿Sí? A ver, yo hago una crítica muy fuerte como abogado y los abogados la embarramos mucho y tenemos un ego muy grande, ¿sí? Tenemos un ego que nos impide reconocer que nuestro texto está mal hecho y no desde el punto de vista jurídico, pero sí desde algo más elemental como es desde el lenguaje, ¿sí? Porque es que yo, por ejemplo, te cuento una experiencia, digamos, yo presenté un proyecto de resolución para la aplicación de un proyecto de ley para el Ministerio de Justicia, ¿cierto? Y claro, cuando tú estás haciendo estas, o sea, te lo piden y lo estás desarrollando el texto, sí, el texto que va a ser muy seguramente una resolución, pues tienes que mirar muchas cosas, entre ellas que se entienda. Pues desde mi punto de vista es una preocupación muy grande, incluso más importante que la jurídica, porque sí o sí, si vas a aplicar una ley, pues está la ley, ¿no? Y una resolución puede ser corregida y demás, pero la redacción es muy importante, porque, digamos, tú dices, evidencias esa situación que, bueno, uno puede decir, sí puede ser culpa del médico, pero también puede ser culpa de la autoridad, porque no se está fijando de que los lineamientos que está dando se entiendan. Y entonces ahí es donde también falla la pedagogía, porque es que si no lo entiende el profesional que es al que va dirigido, ¿cierto? En este caso es el médico, ¿cómo le hacemos para que el día de mañana una persona que es de la calle y del común lo entienda? Digamos, yo hablaba, por ejemplo, en este episodio tercero de cómo una vara para medir nuestros documentos, digamos, cuando estamos redactando, y es que tú se lo des a cualquier persona y esta persona te entienda el mensaje que te estás dando. ¿Sí? Me parece que es más fundamental y lo mismo también deberían estar los jueces en ese camino y las autoridades administrativas y, mejor dicho, las facultades de derecho, qué clases de abogados se están formando, porque yo, por ejemplo, lo puedes decir tú también, si algo que soy es muy objetivo con mis opiniones, y es, por ejemplo, yo nunca tuve una sesión de escritura, ni de elaboración de documentos, ¿no? Y aparte, yo también una crítica que hago es, bueno, te dan la charla, pero ¿cómo te la dan, no? O sea, ¿qué te enseñan? ¿Cómo te dicen que el documento jurídico debe estructurarse? Pues es una estructura muy tradicional que tampoco es que ayude mucho. En vez de decirte, oiga, acudamos más bien al lenguaje más general, a temas más, sí, como más del común, ¿cierto? Para que lo entendamos tú y yo, porque muchas veces entre abogados no nos entendemos y por eso surge el litigio, ¿no? También, por eso surge el litigio. Muchas veces Ujú. entre nosotros mismos no nos entendemos. El juez no nos entiende. Entonces, ¿cómo queremos que nos entienda el cliente? ¿Cómo queremos que nos entienda la persona del común? ¿Cierto? Entonces, por eso también dicen que el abogado es no sé, hay muchas opiniones y todo esto también radica allí, en el problema que tenemos nosotros de comunicarnos, haciéndonos ver como unos expertos en todo el tema de la escritura, porque somos muy, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Eso, mire, a los médicos, por ejemplo, muchas veces el paciente cuando ve que el consultorio está lleno y si pide cita se le dan en 6 meses, entonces el paciente muchas veces dice, uy, ese médico es Sí, bueno, porque le va sí, mucha gente. sí. Y en los abogados nos pasa que entre más escribimos cháchara, también existe erróneamente el concepto de que el abogado es bueno. O incluso los jueces, entre más escriben, pues da la sensación de que escriben mejor. Y esa es una crítica que yo también he hecho bastante porque a veces se Ujú, desconecta el derecho de la práctica sí, como tal. Que el derecho, de hecho, es una herramienta para resolver problemas prácticos, de forma práctica, de los problemas cotidianos. Entonces, muchas veces se desconecta de eso, ¿no? De cómo los problemas de comunicación. Y lo que tú dices es cierto, muchas veces eh, puede haber también un problema de que no sabemos cómo leer, por ejemplo, una ujú, sentencia, ¿no?
Y eso es algo que pues pareciera que fuera de pronto solo para abogados, pero no, todos deberíamos tener un mínimo de claro, conocimiento de cómo leer, por ejemplo, una ajá, sentencia, porque en algún momento de pronto incluso como accionantes nos va a tocar entender qué dice la sentencia, si es a favor o en contra, qué claro. sé yo. Entonces, es un tema que de simple cultura Ujú. jurídica. Bueno, Ujú. entrando en materia, tú, este tema me imagino que tú lo habrás debatido contigo, con colegas. Cómo ves el aborto aquí en Colombia? Qué te parece, digamos, la estructura que hay en este momento dada, afortunadamente, desde mi punto de vista, por parte de la Corte Constitucional? ¿Cómo crees que Colombia debe avanzar en esa materia? ¿Te preocupa de pronto un poco lo que se dice, digamos, de que han estado ingresando magistrados a la Corte Constitucional con una postura un poquito más conservadora? ¿Tú cómo ves el tema? Y pues obviamente la posibilidad de que el avance jurisprudencial que se ha tenido, digamos, en esta materia, pues retroceda, ¿no? Sí, digamos que como todo, no es un tema coyuntural y yo veo como dos, apareciera a veces que yo viera como dos Colombias Sí, diferentes. Uno escucha mucho en la calle a las personas, por ejemplo, en el aula de clases, las personas, escucha uno que mayoritariamente piensan digamos, que se debería dar libertad, ¿cierto? sí. Despenalizar al 100% el tema del aborto. Pero también yo veo esa otra Colombia que pareciera que fuera también mayoritaria, que tiene Ujú, una tendencia muy conservadora, pero extremadamente conservadora, ¿no? Y también se ve como a veces algunas incongruencias, por ejemplo, algunas personas que no están de acuerdo, por ejemplo, con las corridas de toros, porque les estamos dando derechos a los animales hoy en día, algo que, pues eso es una innovación bastante interesante, aunque en otros países eso ya es viejo, ujú, pero de alguna manera también están de acuerdo con el aborto y ahí se mete un tema bioético muy interesante que es el derecho a la ujú, vida y cómo podemos nosotros de alguna manera tomar por nuestra cuenta el derecho a la vida de un ser ujú. vivo. Entonces, ¿cómo así que protegemos el derecho a la vida de un animal, por ejemplo, un toro, pero al mismo tiempo esa persona puede estar a favor del aborto? Entonces, ahí hay como una pequeña, o sea, uno cuando se sienta a mirar eso, uno dice, bueno, ¿será que eso es una incongruencia? ¿Qué es lo que está Que ni pasando? tanto, ¿no? Y O sea, desde el sí, punto de vista como más simple, sí, sí es una incongruencia porque en uno defiendes la vida del animal y en el otro estás defendiendo que pues maten sí, de que acaben con la vida de una persona que tiene una expectativa de nacer. O sea, que de una persona que, digamos, desde el punto de, ujú, conocemos esa discusión desde el punto de vista que el Código Civil nos dice desde cuando una persona es persona y demás, ¿no? Entonces, exacto, el artículo 90 del Código Civil. exactamente. Sí, desde el principio de la existencia, digamos, de la personería jurídica, pues, de las personas, el principio de existencia. Eh, pues a ver, yo pienso que Colombia de pronto eh, quiere avanzar muy tímidamente en ese tema del aborto. Al- de alguna manera los magistrados no se quieren como casar con y uno lo ve, por ejemplo, ahora que están haciendo esta revisión, cómo están metidos en miles de vericuetos, recusaciones por un lado, se declaran impedidos por otro lado, o sea, como que no quieren, porque de todas maneras hay intereses políticos Claro, allí. total. Pero, claro, pero yo pienso que Colombia de alguna manera ha avanzado, no podría decir si de pronto muy tibiamente con la sentencia C-355 del 2006, que fue la que despenalizó el aborto en estos tres Ujú, casos. Los casos que ya todos conocemos, que son el primero, cuando el producto o sea, el embarazo es producto, digamos, de un tipo de violencia sexual. sí. Dos, cuando la materna, la mamá, pues en su salud o en su vida puede estar afectada durante el desarrollo del embarazo. Es decir, que el embarazo afecte su salud o su vida o la Corre el posible riesgo de vida. morir, ¿no?
exactamente. Pero no solamente el riesgo de morir, sino en general la de la salud, salud. ¿no? Y ahí hay un debate también interesante porque hay un tema, por ejemplo, de salud Ujú. mental que en la práctica a veces uno siente que como que se está usando por Sí, ese lado. Y el tercer caso que es cuando haya algún tipo de enfermedad del feto que sea incompatible con la vida. Pero entonces ahí lo interesante, digamos, digamos que en las personas que uno escucha, escucho mucho que dicen que como que se quedó tibia la cosa, es decir, como que le dieron gusto a unos, pero y también a los otros, como que no, la corte no decidió casarse con el sí ni con el no, sino que fue muy salomónico. Pero cuando uno lee esta sentencia, y se da cuenta de los argumentos que están detrás de esta sentencia. Entonces nos damos cuenta de, de alguna manera de la contraposición tan fuerte que hay de dos derechos muy interesantes. Por un lado, el derecho del no ujú. nacido, que tiene, pues, no solo, obviamente todavía no ha nacido, es como tú dices, tiene Una apenas una expectativa. expectativa, tenemos una expectativa de nacer, pero eso no quiere decir que ni el ordenamiento jurídico ni la Constitución no lo Exacto. proteja. De hecho, de alguna manera tiene una protección reforzada, lo mismo que la mamá, lo mismo que la embarazada. Tienen una protección reforzada incluso hasta desde el punto de vista laboral. Tiene muchas, digamos, refuerzos, incluso hasta el Código Civil en algún momento, y eso que es un Código Civil de más de 100 años, ya pensó en proteger a los bebés, incluso eh, con, con la condición incluso de que si no es del Ujú. papá, pues el papá, digamos, el que, de quien se presume es el papá, no puede después pedirle a la señora, oiga, devuélvame la plata que yo gasté en usted porque ese hijo resultó que no Sí. es mío. O sea, hasta allá llega el nivel de protección, ¿no? Somos bastante proteccionistas. Pero también, aparte de que tenemos estos derechos, digamos, a la vida, a la integridad física del bebé, Ujú. pues también tenemos los derechos de la mamá. Entonces, ¿cómo en estos tres casos en específico, cómo hay una clara contraposición de los derechos? Por ejemplo, en el caso de si es víctima de violencia Sí. sexual, pues es claramente una violación a la libertad y a la autodeterminación y a una cantidad de derechos que han sido violados y que producto de eso justamente es que se da el Ujú. embarazo. Entonces, la Corte básicamente lo que ha dicho en el 2016, en 2006 fue que los derechos del no nacido ceden, es decir, se vuelven un poco laxos, ceden ante los derechos de la madre porque, de alguna manera, en ese caso en específico, digamos que el nivel de violencia o el nivel de agresión a estos derechos pues es muy superior a, pues, a los derechos que tiene el bebé. Ujú. Y es entendible, obviamente es entendible. Imagínense pues una mujer que sea víctima de un tipo de violencia sexual y que tras del hecho quede embarazada, pues eso, o sea, tiene que ser una cosa espantosa. Entonces ahí la Corte ha dicho, hombre, en este caso cede el derecho del no nacido, Ujú. ¿cierto?, frente al derecho de la madre. ¿Por qué? Porque el derecho del no nacido todavía está en la mera expectativa, en cambio el derecho de la madre es un derecho cierto, un derecho que ya está concedido y es cierto. Entonces, por ese lado. En la segunda opción, que es cuando la madre esté en riesgo de vivir, es decir, su vida o su integridad en su salud esté en riesgo por justamente el embarazo. Hay ocasiones en las que el embarazo puede poner en riesgo Sí. la vida. Pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, un embarazo puede ser suficiente para, pues, para fallecer durante el embarazo. Ujú. O sea, realmente hay algunas enfermedades eventualmente que pueden llevar o que se pueden deteriorar muchísimo y llevar a la muerte durante el Ujú. embarazo. Pero mira que no solamente hablamos de el hecho de la posibilidad de morir, sino también la salud, que era Sí. lo que yo te decía, como eventualmente en la práctica yo muchas veces vi que ese tema de la salud mental, no digo que no sea importante, es supremamente importante, pero
a veces no es tan fácil, incluso para los Sí. especialistas, determinar si realmente hay o no una afección o si de alguna manera la persona que quiere pues abortarlo, digamos que quiere como manipular un poco para que digamos, pueda acceder a ese Ujú. servicio, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que está en discusión y bueno, eso no es tan, como tan fácil de decirlo porque pues uno no puede sentir lo que las demás personas sienten, ¿no? Pero ahí en algún momento me dio a mí como esa sensación cuando pues estuve yo obviamente atendiendo Sí. pacientes. Y- Entonces aquí pasa algo parecido. La Corte dice, en este caso, lo mismo, los derechos del no nacido son derechos que están ahí, digamos, en expectativa, todavía no están, no son derechos ciertos, pero los de la mamá sí, y obviamente el derecho de la vida de la madre y el derecho a la salud de la madre, que son ya derechos adquiridos y que son ciertos y que hay que proteger de manera Ujú. directa, pues no pueden ceder frente al de no nacido que todavía son Sí. expectativas, ¿no? Que, Entonces, ahí nuevamente cede el que derecho. igual hay una posibilidad, digamos, desde el punto de vista médico, de que cuando se está en el parto, pues tampoco, o sea, hay una probabilidad de que sea un parto no exitoso, ¿no? Es decir, de que inclusive dentro del Claro, procedimiento pueda que el bebé no nazca con vida o viva muy poco, ¿no? o fallezcan los dos, Sí, sí, sí. obviamente, pues si la mamá fallece, el bebé también va a fallecer. Tiene que ser que esté, que la mamá fallezca y esté en la clínica y que se haga una cesárea de urgencias o de emergencia, lo cual pues no siempre va a ser el caso. Sí. Sí, Bueno, señor. y, Y en el tercer, y desde tu dígame. perspectiva, perdóname, te interrumpo, desde tu perspectiva, ¿cómo es el tema? ¿Estás de acuerdo con, digamos, en esta sentencia que si bien desde el 2006 y hasta este momento no ha habido un pronunciamiento nuevo en la materia que, digamos, nos demuestre como un avance? Han pasado que 16 años, creo que más, 18 años, tal vez. Entonces, Ujú. cómo ves tú, digamos, el tema ahorita? ¿Será que sí se va a notar, digamos, porque sé que en los noventas con Carlos Gaviria, que en paz descanse, cuando fue magistrado, permitió que la sentencia que tuvo relacionadas del 2006 fuera posible, ¿no? Pero, y estando en los noventas, es decir, ya un magistrado visualizó, desafortunadamente estaba solo en ese momento prácticamente, pero ya había visualizado los tres casos que tú indicas, ¿cierto? Y que la Corte reafirma en 2006. Entonces, pareciera que desde los noventas tenemos las nociones, tenemos sí, como las condiciones, pero ya estamos en 2022. ¿Tú cómo ves el tema ahí? ¿Será que sí se va a notar un cambio de generacional, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Yo creo que hay que esperar un poco a ver qué dice la Corte ahorita para ver cuál es como la posición que tiene, porque si algo vimos nosotros en esa Corte Constitucional de los noventas con Carlos Gaviria es que era muy Ujú. avanzada para Total. su época y era de un corte bastante, digamos, liberal. Eh, pero no podría saber ahorita hacia dónde vamos. Yo siento que están ahí como que no quieren dar el paso definitivo ni a un lado ni al Ujú. otro. Lo cierto es que a mí, y eso ya es una opinión muy personal, teniendo en cuenta del punto de vista bioético, estas dos colisiones entre derechos entre una persona que aún no ha nacido, pero que aún así tiene derechos y tiene protección, y otra que ya tiene derechos, a mí me parece que la sentencia o como estamos en este momento es lo más Sí. justo, creo yo. ¿Por qué? Porque es una decisión salomónica, es decir, estamos protegiendo un derecho que la Constitución está obligado a proteger, que es el derecho del no nacido, Ujú. ¿sí? Pero también estamos dándole la razón a la materna en estos tres casos en donde efectivamente pues los derechos del no nacido no pueden ser superiores a los de ella por los casos que yo ya que todos sabemos y que ya comentamos. Sí. Entonces, para mí o mejor, determinar la despenalización total del aborto, pues también
siento que es como una incongruencia al nivel de desarrollo como ser humano que nosotros tenemos. O sea, yo sí siento que no es del todo adecuado bioéticamente Ujú. hablando y como seres humanos que somos pensar que el aborto, despenalizar el aborto puede ser una Sí, solución. ¿Por qué? Por lo que yo te decía ahorita, ¿cómo es posible que nosotros le demos derechos a los animales, que prohibamos, por ejemplo, corridas de toros, porque sintamos que los animales tienen derechos y vamos de la misma manera a quitarle derechos a un ser vivo que pues puede llegar a ser una gran persona, qué sé yo? Es decir, siento que ese tipo de incongruencias es un dilema bioético muy, muy sí. fuerte, ¿no? Entonces yo pienso que en este caso la sentencia como está en este momento, o sea, como estamos en este momento, pues es como como lo más justo para de alguna manera resguardar el derecho de ambos. Esa es una opinión muy Sí. personal, ¿sí? Digamos que no, la idea no es que los demás piensen eso Ujú. mismo, ¿no? Pero pensar, por ejemplo, he visto, por ejemplo, muchos argumentos en donde se habla de la libertad y de cómo se debería dar o despenalizar el aborto 100% por el argumento de la libertad que debería tener la mujer, o mejor, el derecho que tiene la mujer a decidir libremente sobre su Ujú. cuerpo. Pero es que durante el embarazo, ella no es un ser individual, es un binomio, ¿sí? Ujú. Y cualquier decisión que ella tome sobre su cuerpo, pues eventualmente va a perjudicar bienes jurídicos, pues de otro Ujú. ser. Entonces, desafortunadamente, los jueces tienen o yo no sé si desafortunadamente, ¿no? Porque para algunos será desafortunado y otros no, pero los jueces tienen que decidir en Sí. derecho. No pueden decidir, por ejemplo, ni en equidad, ni mucho menos pensando en, Digamos, como en las tendencias ajá, actuales. pero digamos que esas decisiones en derecho a mí me parece también a manera de crítica de cómo, uno, se legisla y dos, cómo los jueces toman decisiones. Yo sé que hay una, este, como confidencialidad, ¿cierto? Una protección que tiene un juez de tomar una decisión y también hay, por temas lógicos, ¿no? De su ejercicio y también del legislador, pero a mí me parece que sí se ignora muchas veces los contextos, ¿no? Pareciera que los jueces que tan reacios están a la transformación digital, pero la manera en que deciden, pareciera que si yo contrato un programador que me monte inteligencia artificial y le diga, mire, la ley dice esto, decía con lo que dice la ley, no mire contexto, no mire un factor humano, no mire absolutamente ninguna situación que se presente en casos puntuales, sino que al momento de uno ver, no estoy hablando de Corte Constitucional, ni Corte Suprema, ni Consejo de Estado, estoy hablando de jueces municipales, estoy hablando de jueces constitucionales, estoy hablando de jueces de circuito, ¿no? Los jueces a los que uno accede primero, en la manera en que toman decisiones y que pareciera que fuesen arbitrarios, porque no se ve un análisis de un contexto. Entonces, por ejemplo, ¿y a qué voy yo con esto? A que, por ejemplo, ¿cómo analizas tú las cifras de mujeres que han fallecido en prácticas de aborto porque no hay las garantías para hacerlo, salvo los tres casos, ¿no? Pero ¿cómo ves tú, digamos, estas cifras que a mí me parecen alarmantes y porque, digamos que, a ver, tengo conocidas, ¿sí? Que pues por situaciones distintas a estas tres circunstancias han tenido que decidir, oiga, debo abortar, ¿sí? Por múltiples circunstancias, ¿sí? Inclusive en las cuales incluye el padre del no nacido, del que tiene la expectativa de nacer. Pero cuando se van y miran, digamos, los obstáculos que están vigentes desde el punto de vista normativo, de que no cuentan con digamos, respaldo ni infraestructura, ni nada, de eso, y les toca acudir, por ejemplo, a lugares, pues, dudosos, Sí, poco higiénicos, que no te dan a ti ninguna garantía,
¿cómo ves tú esta situación? Es decir, ¿en qué contexto analizarías tú, digamos, una situación de estas en las cuales, evidentemente, pues yo como Estado, que debo garantizar los derechos de todas las personas que hacen parte del Estado, ¿cierto? ¿Cómo le hacemos para que las personas, las mujeres que están acudiendo a esto, porque por precisamente una directriz mía, no mueran allá? ¿Cierto? Porque a la larga son más pérdidas. Sí, pero mira que hay una discusión ahí sobre eso. Primero, en Colombia no tenemos, digamos, cifras como tan exactas y como tan Ajá, confiables como, por ejemplo, en Estados Unidos, que todo lo sí. miden, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que hoy en día, hoy, 2022, comparado con antes del 2010, del 2006, que fue la fecha en que sale, el año en que sale la sentencia, yo me atrevería a decir que la morbilidad y la mortalidad por estos casos de abortos Ujú, clandestinos es sí. es inferior a antes. Yo no podría, no, o sea, no me atrevería a decir que estamos Sí. peor. Por eso a mí cuando la corte se pone a revisar, normalmente cuando las cortes, y tú sabes perfectamente que pues la Corte Constitucional y cualquier otra alta corte, que son cortes de cierre, Ujú, pues se supone que hay un principio de cosa juzgada, en este caso constitucional. Yo no le veo, por ejemplo, solamente a partir de ese principio de cosa juzgada, no sé por qué están revisando este caso nuevamente, por dos razones. La primera, porque por el mismo principio de cosa juzgada, y la segunda, porque se supone que la Corte revisa solamente si hay algún cambio sustancial que realmente ujú, amerite volver a revisar estos sí. casos. Si no, entonces no sería una corte de cierre y estaríamos eternamente en una discusión eterna y, o sea, no, se volvería impráctico. Y justamente este es uno de los factores que me parece a mí que no hay un cambio sustancial. Es decir, no hay un cambio en Ujú, detrimento, sino más bien en sí. mejora. Antes del 2010, del 2006, las cifras seguramente eran más altas. Hoy en día, realmente yo pienso que no. No te puedo decir cifras Ujú, exactas, pero, pero en la práctica, cuando yo trabajaba en urgencias, cuando yo trabajaba en eso, pues, en esa época, uno sí veía mucho que llegaban con temas de aborto, e incluso el misoprostol, por ejemplo, se consigue hoy en día, realmente es muy sí. fácil, la gente ya sabe que ese es un medicamento abortivo y entonces pues lo compra, se lo toma y cuando llegan allá pues ya están en un aborto y pues no le dicen a uno, ¿cierto? Pero uno sí escucha que eso pasa en la Claro. calle, ¿no? Y entonces pues termina pasando como un aborto, digamos, como un aborto, se me fue ahora la palabra, eh, Ujú, espontáneo, ¿no? Y resulta de que no lo era. Entonces, hoy en día yo pienso que yo no podría decir que hoy en día eso es un tema de salud sí. pública, porque para que sea un tema de salud pública realmente tiene que ser un tema que realmente genere coyuntura en el sistema de salud. Un tema de salud pública, por ejemplo, pues obviamente el COVID, Ajá. ¿sí? O sea, algo que realmente impacta, ¿no? Yo pienso que la discusión más que sea, que más allá de un tema de salud pública, porque creo que de pronto antes sí lo era, ahora no lo creo Ujú, tanto, es más bien un tema de política criminal. ok. Es más bien un tema de política criminal en donde yo no puedo darle, digamos, el mismo nivel el mismo trato, ¿cierto? A las mujeres que abortan por estas causas que aquellas que lo hacen cuando no están estas causas Ujú, presentes, ¿sí? Es como, por ejemplo, el tema de la eutanasia. Yo no le puedo dar el mismo trato. Es más, el Código Penal dice claramente que en el caso, por ejemplo, de las muertes por piedad, el homicidio pietístico, como se llama, que este es un tema también que me apasiona mucho, sí. tiene incluso menos pena que el homicidio común y corriente. Es decir, de alguna manera el legislador entiende que si se está matando a una persona lo haces por piedad, es más como por evitar que siga sufriendo. Entonces, aquí hay un tema más es de política criminal. Y yo pienso que de pronto en el 2006, cuando se trató y se dio la sentencia C355
en ese entonces de pronto sí era un caso más dramático, pero hoy en día yo no podría decir que los casos aumentaron, todo lo contrario, yo pienso que hoy en día se está, hay mucha, de alguna manera, como un tema ahí con digamos, con se me fue ahora el nombre, con las objeciones de Ujú. conciencia, ¿no? En donde a veces para la paciente acceder a este servicio pueden haber barreras que a veces se pueden volver incluso infranqueables, ¿no? Por ejemplo, si van a no voy a poner nombres ahora de clínicas, pero hay clínicas que tienen una inclinación muy fuerte y que dependen, por ejemplo, de instituciones religiosas, pues allá no van a poder hacer el aborto nunca, Exactamente. ¿no? A pesar de que la objeción de conciencia no se puede alegar por una persona jurídica, sino solo por personas naturales, en caso de los Ujú. especialistas. Pero aún así, dentro de sus políticas, y hacen, por ejemplo, algún tipo de triquiñuela contractual, y es que sencillamente no contratan los servicios, por ejemplo, de legrados obstétricos, sino solamente los legrados Sí, ginecológicos. Me explico para los que de pronto no son abogados, no son médicos. por favor. El legrado es ese procedimiento que se hace, ¿cierto? Para evacuar, ¿no? El contenido que está dentro del Ujú. útero, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de cuando se evacúa, obviamente, y la mujer está en estado de embarazo, a eso se le llama un legrado obstétrico. Ujú. Pero hay otros legrados que son ginecológicos, en donde se hace algo parecido, pero ya no para extraer esos restos de pronto que quedan ahí de un aborto incompleto o sino que se busca sobre todo obtener muestras para determinar, por ejemplo, si hay un cáncer o no, por ejemplo, de endometrio. Ujú. Entonces, ¿qué hacen estas instituciones? No contratan con las EPS los legrados Sí, obstétricos de ningún tipo de diagnóstico que tenga que ver con aborto, sea o no sea, digamos, ¿cómo se llama? Es decir, que no son provocados y solamente contratan los legrados ginecológicos. Entonces, de alguna manera para la paciente, que sí está dentro de estas tres causales, ir a esa institución se va a encontrar con una sí, barrera y entonces va a tener que ser remitida y en últimas eso termina como decimos en el ámbito jurídico, revictimizando a la señora porque pues uno no sabe en qué situación está. Entonces sí, pero yo pienso que de todas maneras poco a poco se ha venido avanzando. Yo pienso que sí ha mejorado bastante como de pronto al inicio fue bastante traumático, ahora es un poco como que fluye ujú. más. Pero yo no podría decir hoy en día que eso realmente es un problema de salud Sí, pública. Yo pienso que es más un problema de política criminal. ok. Vale, voy a leer por aquí. Eli Arevalo 75 nos escribió diciendo que el no acceso a un servicio seguro para la interrupción trae consigo prácticas inseguras, entiendo yo, para las personas las mujeres que se llegan a someter a estas prácticas. Bueno, tú al principio hablabas de dos Colombias, ¿no? Yo voy a hablar Mm. de dos Colombias y puede ser un poco, no sé, la perspectiva con la que quiero que la gente lo mire es una perspectiva real, ¿sí? Digamos, yo tengo algo muy claro cuando salí del país y es que Colombia es tiene aristas opuestas, ¿cierto? Hablando económicamente, hablando desde la formación, hablando desde el urbanismo, hablando desde donde se quiera mirar, ¿sí? Infraestructura, carreteras, acceso a, no sé, a un banco, qué sé yo, ¿sí? Porque Colombia tiene zonas muy marginadas, ¿cierto? Y si hay una estadística que sí tiene el DANE es en cuanto al tema de la cantidad de embarazos no deseados, ¿no? Digamos que sí se asocia un poquito mucho a la pobreza económica. Entonces, yo ahí sí veo un problema, porque es que puede llegar a ser un poco un tema sí, de salud pública, de pronto a lo mejor no en Bogotá, que hay digamos que el acceso a la información puede entrar a suplir las falencias que tiene el Estado en materia de educación sexual.
¿no? Pero que me parece a mí que es un tema, es un punto a mí fundamental de prevención, digamos, que evitaría en cierta medida estos debates, eh, haciendo mucho, digamos, quitándole todos los tabús. Yo, por ejemplo, digamos, tengo amigos que en la casa pues era imposible hablar con los papás, qué sé yo, era imposible hablar de sexualidad porque la religión de la casa, o sea, aquí no se toca estos temas, eso es pecado, eso es, no sé, y no estoy estigmatizando, me perdonan, es como algo muy general, pero no pretendo estigmatizar. Pero también veo yo falencias en cuanto a que el Estado no está logrando llegar como al objetivo donde debería estar y que llegaría a atajar, digamos, casi que toda la responsabilidad le está cayendo a los magistrados de la Corte Constitucional nuevamente, porque a pesar de que en 2006 la Corte Constitucional, más allá de establecer estas tres circunstancias, le dijo al legislador, usted tiene que entrar a regular esta materia, estas situaciones. Y estamos en 2022 y no se ha regulado, no se ha regulado. Entonces, Ujú. y tampoco el gobierno ha tenido, o sea, sí veo yo muchos programas, ¿cierto? Y también programas de pronto amparados por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y demás, y muchas ONGs en las cuales eh, promueven las discusiones, ¿no? Promueven la parte pedagógica y pretenden desde la prevención llegar como al punto, pero no se ve, entonces es donde yo digo, yo sí veo las dos Colombias, porque en las ciudades es una cosa, pero tú te vas al Chocó, te vas o inclusive ni siquiera, tú en Bogotá te vas a Ciudad Bolívar y te encuentras con que las estadísticas de embarazos no deseados son altísimas y te encuentras con hogares muy pobres que tienen 7 hijos, 8 hijos, y el DANE sí tiene identificado que gran parte de la responsabilidad de estos embarazos está dada por la pobreza económica. Entonces, tú cómo, digamos, esa perspectiva, ¿cómo la ves tú? Bueno, lo que tú dices, desafortunadamente Colombia es un país, o mejor, es un despaís. Ujú. Estamos en un abandono institucional tenaz. Y no solo son dos Colombias, Jordan, son miles de Sí, Colombias. O sea, lo que tú dices, uno se va para un pueblo, se va para, no sé, para el Guainía, para el Chocó, y allá eso es como si fuera un país sí, diferente. Un abandono estatal y, y pensamos que todo, porque somos un país desafortunadamente muy centralista, entonces pensamos que todo el mundo tiene la misma realidad que vivimos acá. exacto. De pronto en la zona andina o en ciudades capitales, pero incluso dentro de las mismas ciudades capitales vemos como Ujú. micromundos, ¿no? En donde uno dice, pero ¿por qué se llega hasta este punto? Primero, por supuesto, la Sí, educación. Ahí hay un tema que yo a veces entro en conflicto porque yo digo, bueno, hoy en día todo el mundo tiene celular, incluso personas con bajos sí, sí, recursos. sí. Y de alguna manera todos tienen redes sociales, de alguna manera todos utilizan eso, pero también las redes sociales pues se utilizan justamente para hacer pedagogía, Ujú. ¿no? Y a ver, tú has estado en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, acceder a muchos servicios de salud es muy costoso. Exacto. En Colombia, realmente, El- si yo comparo el sistema de salud colombiano con, por ejemplo, con el de Estados Unidos es un fracaso o el total. suizo, por ejemplo. El de Colombia, O sea, en Colombia, sí, digamos, en materia de cobertura, nosotros tenemos un sistema de salud muy bueno en cuanto a cobertura de enfermedades, en cuanto a cobertura de tratamientos, porque lo que, inclusive acceso a consultas médicas, porque, por ejemplo, en Suiza, que si tú te enfermas y no es una situación que te la cura, te toca acudir a un médico privado y el médico privado te cobra 500 euros la consulta. claro, Entonces, y adicional que, por ejemplo, te vienes a Colombia y tú, por ejemplo, ves que en Colombia, recuerdo yo, por ejemplo, que con Alejandro Gaviria de ministro,
se hizo un aporte muy bueno para los medicamentos para tratar el cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ves estas Perfecto. cuestiones Ujú. y te vas para otro país y tú dices, "Oh, bueno, el bolsillo, sí, 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 se gana más, etc, etc, pero en cuanto a coberturas estamos muy bien cubiertos. O sea, y hay que ser realistas. Colombia tiene un sistema de salud que en cuanto a cobertura es muy bueno. Sí, tiene muchas cosas buenas nuestro sistema de Sí, salud, y a pesar de ser un país pues pobre, exacto. como médico y también como en alguna ocasión que fui directivo de pues de una IPS Ujú, reconocida, uno se da cuenta también que, eh, digamos, hay como una crítica porque se dice que no tenemos suficiente prevención, que no tenemos políticas de prevención, pero eso no es tan cierto. Tenemos políticas de prevención, tenemos muchas, digamos, estrategias de prevención ujú, y uno muchas veces siente a veces oídos sordos o teléfonos que timbran pero que no los cogen, como sí. decía yo, porque, porque uno trata de comunicarse con el paciente de que le den de pronto la cita para planificar en este caso, por ejemplo, o otras cuestiones de prevención y promoción y muchas veces el paciente no Sí. va. En otros países esas cosas no pasan, o sea, la gente está realmente comprometida con su salud. Ujú, Ahí hay un poquito de cada cosa. Siento que también hay de pronto eventualmente médicos que no le gustan mucho como ese tema, a otros hay pacientes también que son de alguna manera reacios a eso, porque no existe la cultura, pero es que la cultura, muchas veces le echamos la culpa de la cultura de la prevención al al paciente, estado. al Ah, ok, médico. el médico. No, esta es una cultura que debe venir desde el Ujú, colegio, desde la misma casa, ¿sí? Desde el colegio, desde la misma casa, porque no podemos voltearle o echarle el agua sucia solamente a los médicos, y ni tampoco, a veces tampoco a los sí. legisladores. Y esa es otra cosa. El Congreso, pues desafortunadamente le quedó grande legislar sobre todos estos temas bioéticos. El tema de la eutanasia está en el mismo cuento. No tenemos una ley. El tema del aborto, lo mismo. O sea, como hay un texto de un jurista famoso aquí que se llama, ahorita no recuerdo el nombre, que se llama El derecho de los jueces. Ah, Este es un de Diego caso López. típico. No me- Exacto. ¿Cómo es posible que no hayamos podido legislar, ¿no? Y ahorita vamos a escoger nuevamente senadores bueno, en general congresistas sobre estos Ujú, temas, porque el Congreso desafortunadamente, ¿cuál es el requisito para llegar al Congreso? Sencillamente ser mayor de edad y tener yo no sé cuántos votos, no existe ningún otro. Entonces las personas que están allá, que son las que hacen las leyes, pues no saben de las cosas que están ujú. legislando, por un lado, y por otro, no legislan en derecho ni en salud, sino que legislan es desde el punto de vista de la política y de cuántos votos le puede Sí, es dar un eso. tema populista, ¿no? Entonces, es un tema populista. Este, Exacto. Entonces, pues, digamos, el tema en cuanto a la prevención que se debe hacer desde los hogares. Yo, por ejemplo, yo ahorita tengo a mi hermanita que tiene 3 años y yo le digo a mi mamá, digamos, por experiencia con la formación que recibí yo, es no prohíban las cosas. A mí me parece que es mucho mejor enseñar cómo se usa, enseñar el por qué, enseñar qué es, ¿cierto? Y que, mm, porque es que a la larga una decisión informada, y eso aplica para empresas, esto aplica para la vida personal. Tú cuando tienes información y, por ejemplo, algo tan sencillo, voy a ir a buscar un celular. Entonces tú te vas al mercado y te informas de las prestaciones, de los precios, de todas esas cuestiones. Pues tú cuando decides la decisión, tomas la decisión de comprar, la tomas de manera informada, ¿no? Lo mismo cuando tú vas, por ejemplo, sucedería cuando tú vas por ejemplo, probar la droga por primera vez. Bueno, estoy consciente de lo que podría suceder el día en que la consuma. Obviamente, pues las reacciones pueden ser diferentes en cada persona, etc, etc. Pero, digamos, ese tipo de cuestiones que yo veo que el desconocimiento viene es más desde la prohibición de que padres que en los hogares es.
usted no puede hacer esto, usted le queda prohibido, usted no sé qué, pero nunca dicen el por qué. Y me parece que cuando a ti te prohíben algo, no es que uno lo haga de pronto de llevar la contraria, pero sí como que incentiva un poco que la prohibición se convierta en un reto, ¿no? En el sentido Sí, bueno, llegamos a la adolescencia y en la adolescencia hay un tema psicológico tanto en adolescentes, mujeres como hombres, que los lleva prácticamente al mismo punto y es pues estoy rebelde, no sé qué, voy a escaparme, voy a hacer un montón de cuestiones, pero nunca, por ejemplo, en este tipo de hogares nunca se vio como tal, oiga, venga, le enseño, venga, el por qué, qué es, o sea, como toda esta parte tan elemental de que debería haber, ¿no? Por ejemplo, Colombia es un país donde se prohibieron las gelatinas chiquiticas porque los niños se estaban ahogando, pues porque no le enseñan a los niños cómo se consume el producto, o sea, porque algo está ocurriendo y me parece que el tema está en la enseñanza, inclusive desde el hogar. sí, sí. Pero lo peor es que de alguna manera se le bota como la pelota a los médicos, Ujú, en el tema específicamente, por ejemplo, del sí, aborto. Entonces, no tenemos una ley, tenemos una sentencia que algunos simplemente se van a la última parte o incluso ni siquiera la han leído, simplemente ven la noticia donde dice en qué caso se puede o no y en qué caso no se puede. Es decir, total desconocimiento realmente de lo que es la claro. sentencia. Y aquí, por ejemplo, me perdonas, tengo un amigo que lo veo que se unió, que es Ángel María Polanía Puentes, él es Ujú, ginecólogo, amigo mío, estudió conmigo en la sí, universidad. Y yo me imagino que muchas veces el paciente termina yendo a donde el médico para que le resuelva un tema que muchas veces es difícil de manejar, porque por un lado puede que incluso también tenga desconocimiento de eso, pero también porque la inseguridad jurídica para el médico es una cosa ujú, brutal. No tenemos, no, y eso no solamente pasa con este tema, pasa también, por ejemplo, con el tema de la sí, eutanasia. No tenemos una ley, una norma, digamos, que nos dé el paso a paso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Básicamente, ¿quién? Pues el ministerio, es tomar una sentencia y tratar de hacer resoluciones como para operativizar eso y poner paso a pasos y poner un protocolo que muchas veces ni siquiera es el óptimo, qué sé ujú, yo. Y otra cosa que también yo noto mucho es cómo de alguna manera los jueces y también los legisladores no tienen en cuenta los conceptos médicos y los conceptos clínicos a la hora de tomar, por ejemplo, decisiones como por ejemplo en el tema del sí, aborto. Por ejemplo, hay una incongruencia grandísima en el tema, por ejemplo, de las semanas, médicamente hablando, se considera aborto de la semana 20 hacia abajo. ujú, De la semana 20 para arriba ya no se considera un aborto, pero desde el punto de vista jurídico es diferente. sí, Entonces ya ahí hay un enredo para el paciente que no es ni médico ni abogado, ¿sí? Y como te digo, termina trasladándose todo eso a quién, pues al que termina atendiendo al paciente, que es quién, pues el sí, médico. Y esto también conlleva a muchos inconvenientes en la relación médico-paciente justamente por como por ese peloteo, pues, de la responsabilidad. Yo pienso que en Colombia, bueno, primero, la Corte ahorita está pendiente, pero está cursando en este momento un proyecto de ley que tiene que ver justamente con el ujú, aborto. Vamos a ver en qué queda eso. Y también, si no estoy mal, no, se hundió el de la eutanasia, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, en última, son los jueces los que están diciendo qué hay que hacer en este país. O sea, estamos de alguna manera votando por personas que no hacen lo que tienen que hacer en el Exacto. Congreso. O sea, más allá Y de que expidan leyes a favor, en contra, qué sé yo, pero no están haciendo la tarea que deberían estar haciendo, y ahí es donde digo yo hay una desconexión del contexto porque ellos están allá, pero no nos están viendo, no están escuchando. Se hacen muchas claro, encuestas, por ejemplo, me llamaron esta mañana, me parece, digamos, yo no soy oficial
de datos, ni de cumplimiento, ni nada de esto en ninguna empresa, pero sí asesoro muchas empresas en temas del uso de los datos, porque hijo de madres me llaman a mí para hacerme encuestas de si las elecciones fueran mañana, en dónde está el consentimiento, porque me vienen a hacer ese tipo de Ujú. cuestiones que a la larga, sí, listo, eso les da una idea, pero no nos está aportando en nada, digamos, a que los problemas sociales tan importantes y que requieren atención inmediata, hay muchos problemas sociales que requieren atención inmediata, no se están haciendo. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué no llaman a la gente a preguntarle por qué, cómo le ha parecido, por ejemplo, el desempeño del gobierno o que cada entidad hiciera, por ejemplo, sus mediciones, como cualquier empresa privada, para decir, oiga, ¿realmente estamos haciendo bien la tarea? ¿No estamos haciendo bien la tarea? ¿Qué necesidades tiene la gente? Y hoy en día aquí es tan sencillo como, por ejemplo, si te llaman a ti para temas electorales, pero no te llaman para, para pues, su ejecución, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no tengo claro Ujú. qué hacer el 12 de marzo, por ejemplo, pero sí tengo algo muy claro y es que el tema social, por ejemplo, lo que vimos, las protestas en Colombia, ¿cierto? Dan un mensaje muy claro, más allá de que estés a favor o en contra, hay un mensaje y es que no están las cosas tan bien como nos quieren hacer creer, ¿cierto? Y también, y el tema, digamos, del aborto resulta ser también fundamental ahí en el sentido de que hay muchos factores a analizar al momento de que nuevamente le tiran esta pelota sucia que tiene repercusiones en la opinión pública, así como lo hicieron con la pena de muerte para violadores, ¿cierto? Que todos sabíamos el resultado. Creo que no había un solo abogado Nunca, que dijera esta vaina la corte va a aprobar. Pero mira tú nunca. cómo funciona, digamos, en la vida real este tema oiga, pues nosotros, el Congreso, vamos a hacer como que sí estamos haciendo y le tiramos la pelota sucia a los magistrados, ¿no? Entonces, A los letrados y claro, de los jueces en general, o sea, estamos tirando una pelota sucia para que ellos tengan que decirle a la gente, no podemos o sí se tomar las puede tomar las decisiones, decisiones, las decisiones. eh, exactamente, Claro, y también se termina trasladando, como yo te decía, la pelota a los de los médicos, medios. que son los que van a atender a los pacientes. Exacto, Los jueces no son los que van a atender a los pacientes, ni son los que le van a explicar. exacto. Le toca al médico, y por eso es tan importante que nosotros los médicos también tengamos estas, digamos, capacitaciones y que entendamos un poco digamos, con mayor profundidad estos temas jurídicos, porque a nosotros son los que nos toca explicarle al paciente. Cuando una embarazada llega por primera vez, hasta su primer control del Mm, embarazo, el protocolo dice que hay que explicarle la sentencia sí, C-355, ¿ya? Pero ¿qué hace uno en la práctica? Sencillamente le dice, señora, si usted desea abortar, estas son las tres causales, ujú, o sea, realmente eso no es una sí. explicación, ¿sí? Y a pesar de que pues después la ve la enfermera y vuelven y le explican, realmente uno no ve que realmente haya una pedagogía al respecto. Y tú, por Y ejemplo, eso es lo que pone tanta inseguridad jurídica a nuestros ok, colegios. y tú, por ejemplo, digamos, a mí me parece que los colegios de profesionales, digamos, de los abogados, de cualquier profesión, son fundamentales para avanzar, dar ciertos pasos, digamos, en los abogados tenemos unas responsabilidades en materia de justicia que no estamos queriendo asumir, por eso faltan asociaciones de abogados que digan necesitamos que la virtualidad continúe, necesitamos hacerla más accesible, necesitamos hacerla más ágil, y porque vemos que tenemos una rama judicial que no entiende, entonces, digamos, cuando se prende este tipo de cosas, me parece que los colegios de abogados son trascendentales, o los colegios de profesionales son trascendentales para que las cosas vayan en la dirección que deberían ir, porque a la larga es uno como profesional el que está en el día a día, ¿no? Pero tú cómo ves esto en materia médica, ¿tú crees que sí hay como las opciones de que los médicos o están en este momento asociados
y están mirando el tema, están promoviendo algo. ¿Cómo ves tú el tema, digamos, como en ese contexto ya? Oiga, tenemos también mucho vacío aquí por este lado, pero ya en la práctica, los profesionales, cómo estamos aportando, qué sé yo? De alguna manera, cómo estas organizaciones aportan desde el punto de vista de la academia y como de estas Exacto. capacitaciones. Mira, hay un tema que me parece que es delicado porque es probable que hay algunas que obviamente tengan esa función y que lo hagan seguramente bien, pero también es un tema que le compete a el empleador. Es decir, si yo trabajo con una clínica, yo trabajo con una EPS, trabajo con una IPS, etcétera, Ujú, ellos también deben darle a su trabajador claro, herramientas de capacitación, herramientas, digamos, de ponerse al día en estos temas que a muchos incluso no les gusta, pero que tienen que hacerlo porque pues es el día a día. Entonces, eh, no es tan fácil. Yo pienso que para esto, por ejemplo, bueno, ahorita con la pandemia hay muchas cosas que se han parado en el punto de vista como académico de todas estas ujú, organizaciones. Pero mira, hay algo que me parece a mí que es realmente fundamental y es un recurso valiosísimo y es justamente esto que estamos sí, haciendo. Como las redes sociales no solamente sirven para escuchar reggaetón, no solamente sirve para poner la foto cuando estoy comiéndome la hamburguesa mega sí, gigante, ¿cierto? Sino cómo podemos usarlas también para hacer pedagogía. Casualmente yo estoy estudiando una maestría en educación y justamente mi trabajo de investigación tiene que ver con el uso justamente de estos recursos desde el punto de vista ujú, pedagógico. ¿Ves? Espacios como este, y estoy seguro que hay muchos otros espacios en donde se toman estos temas, pero desafortunadamente el tema de capacitación desde el punto de vista del derecho médico y desde el punto de vista jurídico es algo que no se incentiva mucho Co- Como que se digamos, está en el dejando muy mundo solo médico. Eso es al algo, profesional de la salud, ¿no? O sea, lo están dejando muy solo en ese camino. sí, como que no, claro. Y uno ve, por ejemplo, muchos grupos que se reúnen para hacer, no sé, para hablar de la última tendencia por ejemplo, en cirugía de hernias complicadas o del manejo, por ejemplo, de la tiroides, qué sé Ujú, yo. Pero ve uno muy pocos grupos que hacen lo propio, pero con estos temas sí, jurídicos. Y lo que te digo, muchos médicos terminan con la pelota, con el problema, entre comillas, el problema, ¿no? Porque el paciente no es un ujú, problema. El paciente y el médico hacen parte de la sí, solución, pero sí se vuelve muy conflictivo para el mismo médico que muchas veces no entiende bien cómo es el tema, explicarle a otro paciente que seguramente tampoco, ni es médico ni es abogado, tampoco va a entender. Entonces, o sea, hay que hacer más pedagogía, pero yo pienso que en esto no solamente tienen que ver también las organizaciones, que estas organizaciones ya últimamente han tenido como un carácter un poco más sindical, sino también nuestras facultades de salud y por supuesto nuestros empleadores, o sea, el propio sistema de ujú, salud y por supuesto nuestras facultades de salud. Algo que tiene el médico y que también tenemos los abogados es que siempre tenemos que estar pendientes, estudiando, actualizándonos, revisándonos, leyendo, porque es que esto avanza todos los días y cambia todos los días y pues la medicina en Colombia está muy sí, normatizada, pero muchas veces lo hacemos de una manera muy independiente, ¿no? Entonces, tenemos que no desvincularnos de nuestras sí, facultades. Las facultades con sus programas de educación continuada deben también, o sea, tienen que tener, no solamente se trata de sacar médicos, sacar abogados, sino hacer como así como el cuento, como cuando uno compra un carro, hacer la postventa, ¿no es cierto? Es claro, decir, yo tengo que mirar qué están haciendo claro, sí, claro, no, tengo que total. mirar qué están haciendo mis profesionales, cuáles son las necesidades de mis profesionales y mirar cómo puedo yo de alguna manera con estos planes de educación continuada impactar en el desempeño de ellos, porque pues muchas veces en muchas cosas la universidad pues nos da es un brochazo y por eso es que están las especializaciones y las Sí. maestrías.
Y esto, como le digo, todo el tiempo está cambiando. Entonces, esto es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de la academia, de las facultades de salud, es una responsabilidad también, por supuesto, del mismo, de los empleadores que están en la obligación de capacitar a su personal. No importa que sea un personal que no sea de planta, porque esa es otra, ¿no? Entonces, al de planta lo capacito, pero al que está de contrato de prestación de servicios no, y ven los mismos Ujú. pacientes, ¿no? Eso es una cosa que no tiene Sí. sentido, ¿no? Entonces, es una crítica que hay que hacerle. Falta mucha pedagogía y también siento que falta como interés de los colegas médicos en estos temas que pueden ser eventualmente, pues, traer problemitas si uno no está No, atento a claro, ello. y digamos que esa falta de atención por parte de los médicos a la larga también termina tirándole la pelota que abogados terminen opinando y metiendo la cucharada, digamos, de manera un poco más como, ¿cómo te lo dijera yo? Como efectiva, porque a la larga cuando están, por ejemplo, una sentencia y demás, pues la que la está tomando las decisiones es el abogado y si de pronto no hay como, y es donde digo yo el valor de las organizaciones, tú sabes que la Corte Constitucional suele invitar a organizaciones expertas, digamos, en la materia, y si hay médicos, digamos, que logran como ese objetivo, ese reconocimiento y logran dar el aporte necesario, van a ser escuchados y es una opinión valiosísima al momento de tomar decisiones, ¿no? Bueno. Yo creo que podemos dejar hasta acá. Nosotros vamos a estar haciendo otro, porque estamos charlando para hacer otro live más adelante. Entonces, vamos a estar, obviamente, así como hicimos con contándoles, ¿cierto? Bueno, primero que todo, quiero, Sanders, agradecerte por aceptar la invitación. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por dedicarme una hora y poco más de tu tiempo. Espero verte pronto. Muchas gracias por estos aportes tan importantes, digamos, a la discusión que yo creo que hasta que no se decía, inclusive así diciéndose ahora como un poquito eterna, ¿no? Por cuestión de principios y temas morales. Entonces, nada, agradecerte por estar aquí, por aceptar la invitación y no sé, te doy la palabra. No, yo te agradezco a ti por invitarme y también pues agradezco mucho a todos los que asistieron y vieron esto y como les decía yo al principio, pues qué chévere. Por un lado, pues de alguna manera contribuir, ¿cierto?, con estos insumos para que las personas hagan su propio concepto, su propia idea y su propia opinión sobre el tema, por esto tan importante que es del aborto, pero también aprovechar estos espacios y en eso de verdad que te lo reconozco y a muchos que están haciendo estos temas utilizando las redes sociales con un sentido pedagógico también, Ujú. ¿no? Y no, a la orden, yo estaré ahí pendiente de cualquier necesidad, cualquier otra colaboración con mucho gusto. Hay muchos temas interesantes de derecho médico. Entonces, claro que sí, ahí estoy y te agradezco de verdad. No, a ti, muchas gracias a todas las personas que se conectaron en este tiempo. Pues desafortunadamente también no puede ser eterno el live, obviamente como nos gustaría, ¿cierto? Pero bueno, les cuento que, bueno, este es el cuarto episodio de Charla Legal y va a estar disponible, apenas obviamente aquí terminemos, va a estar disponible en mi perfil de Instagram y va a estar disponible a partir de, no sé, las 10 de la noche, algo así en YouTube. Entonces, para que estén pendientes, yo lo voy a estar publicando de igual manera. Y para el mes de marzo se viene otro live con Sanders. No les vamos a decir todavía el tema, lo estamos cuadrando y vamos a tener obviamente como más personas. De pronto no sé aquí, por temas como logísticos, ¿no? Entonces vamos a estar examinando como otra plataforma que nos permita hacerlo, pero la idea es hacerlo y darles a ustedes el mejor live posible en cuanto a calidad, en cuanto a todo. Entonces, de verdad les agradezco mucho por estar aquí y nada, que pasen buena noche. Chao, Sanders. Muchas gracias.
Buenas noches para todos. Chao, chao.